Bueno, creo que puedo empezar. Buenas tardes, para los que están alguien conectado desde México, buenos días, porque lo es diferente. Y quiero agradecer en primer lugar la invitación a participar en esta jornada y también la asistencia del público que esté viendo esta intervención a través de Internet. Bueno, espero que se oiga bien. Si hay algún problema, yo no puedo hablar a las clases de aquí, pero bueno, se oye bien ahora mismo, ¿no? Se oye muy bien. Bueno, voy a comenzar, por lo tanto, y como pueden ver en el título, mi intervención se centrará en la del poeta mexicano y premio Nobel de la Literatura Octavio Paz. Octavio Paz era un poeta mexicano, en efecto, pero era un autor de poesía infantil. Sus poemas podrían llevarse a la primera pregunta, podríamos contestar que no era un poeta infantil, en el sentido de que sus poemas no están creados para ese destinatario, e incluso muchos de ellos podríamos considerarlos particularmente complejos para un lector infantil. Sin embargo, en ediciones de la poesía de Octavio Paz para niños, donde se ha realizado el esfuerzo de hacer accesibles y atractivos los textos de un gran poeta de la literatura en lengua española, los lectores más jóvenes con menos potencia literaria. En cuanto a la segunda pregunta, es si podemos llevar los textos de Octavio Paz a las aulas de infantil primaria, la parte final tratará de contestar esta cuestión a partir de las comentadas. Voy a adoptar por un enfoque que creo que es algo diferente del de las sesiones, en el sentido de que no hablo de obras de poesía mexicana creada para niños, sino de poesía mexicana adaptada para un público infantil al que estaba dirigida inicialmente. Esta intervención se organizará en estos tres bloques. En primer lugar, hablaré de tres ejemplos. En primer lugar, realizaré una introducción sobre adaptaciones de poetas del canon literario para el público infantil y juvenil. En segundo lugar, hablaré de tres ejemplos diferentes de ediciones de poesía para ese público infantil, que usan diferentes enfoques a la hora de acercar a este poeta a ese destinatario. Y finalmente, algunas conclusiones que incluyen también una reflexión sobre la consideración de estas obras como recursos para llevar al aula. En primer lugar, voy a decir esta definición de Teresa Colomer, lo que es la literatura infantil, entendida como un conjunto de lingüísticas de ficción con intención artística y destinadas al público infantil desde el momento de su creación o bien con posterioridad, incluso las narrativas, políticas y teatrales. La literatura infantil, que engloba el género lírico, por supuesto, no incluye pues únicamente textos creados específicamente para ese destinatario, ese lector ideal infantil, sino también otras obras que no fueron hechas inicialmente para niños, pero que con el tiempo la sociedad ha pasado a considerar apropiadas para los más jóvenes. También se ha denominado literatura ganada en el término de Juan Cervera. En el ámbito de la poesía para niños se suelen distinguir tres más categorías. Primero, la poesía infantil de tradición oral, que en el ámbito hispánico se identifica con cancionero infantil. En segundo lugar, los poemas de autor concebidos específicamente para ese destinatario infantil desde sus inicios. Y por último, el tipo de poesía que ahora nos ocupa, que son las ediciones, a menudo en forma de antologías de poetas que no escribieron para niños, pero que estos se consideran adecuados para los menores y presentan formatos adaptados a este nuevo destinatario. En los últimos años, ya desde fines del siglo XX, ha aparecido un número de ediciones de este tipo. Vemos aquí algunas cubiertas como ejemplo, que recogen poemas de grandes autores del canon literario, tanto español como hispanoamericano, dirigidas a un público infantil o infantil y juvenil, formando parte de colecciones específicas. Por poner un ejemplo, como la colección Alba y Mayo de Ediciones de la Torre. La abundancia de este tipo de ediciones clásicos se relaciona con la importancia que poseen los autores del canon en la formación literaria. Estas obras podríamos englobar dentro del rótulo de literatura ganada. También existe la poesía en otros idiomas, como vemos, por ejemplo, en el Astromo, que se dice aquí en la diapositiva, que transforma en álbum ilustrado para niños un poema de igualdad. Este tipo de obras plasma en formatos diferentes. A menudo se presenta en forma de antologías de textos de un poeta o de varios poetas enlazados por algún elemento común, como una época, una generación literaria, una temática, etc. Además, en muchos casos, estas obras se transforman en álbum, ya se trata de álbumes antológicos donde las ilustraciones dialogan con diferentes poemas, o de álbumes primarios donde un único poema es secuenciado y entrelazado con una serie de imágenes, potenciando esa interacción texto-imagen característica de este formato. Estas ediciones de poetas clásicos para niños implican una transformación que afecta al proceso de comunicación literaria. En concreto, atañe al autor implícito o lector ideal, es decir, aquel lector al que se dirige el texto.
mediante la inserción en una edición infantil, poemas originariamente concebidos para un destinatario adulto o genérico pasan a tener como lector modelo a un destinatario infantil. Cabe señalar, al contrario de lo que sucede en textos de otros géneros literarios, que el texto del poema no se altera normalmente, aunque sí hay una selección previa de los poemas que son considerados más idóneos para el nuevo destinatario y una reorganización de los mismos dentro del libro. Un elemento crucial de estas ediciones son las imágenes que combinan con los textos literarios. Las ilustraciones incorporadas a los poemas pueden desempeñar diversas funciones, como representar visualmente metáforas y símbolos, reinterpretar el tema desde la mirada del ilustrador, dar la interpretación, aportar claves al lector infantil, cohesión a la obra, sobre todo cuando se trata de una antología de textos variados de diferentes autores, así como describir y contextualizar, e incluso ocasiones agregar una narración visual a modo de andamiaje. Además, las ilustraciones pueden facilitar la comprensión y hacer más atractivo el texto para un lector acostumbrado a obras donde predomina la imagen. Por último, destacar la importancia de los paratextos, es decir, el conjunto de elementos que dan la obra, como la cubierta, contracubierta, guardas, etc., que sirven para indicar cuál es el lector implícito de la obra, para aportar información, para señalar la intencionalidad, etc. Este fenómeno que estamos comentando se ve también en poesía mexicana, en concreto la obra poética de Octavio Paz. En el caso me centraré en las ediciones de la obra de este autor dirigidas al público infantil. Todas son ediciones de poesía de textos poéticos. En primer lugar, La Rama, que vemos aquí en el lado izquierdo de la diapositiva, es un álbum ilustrado con textos de Octavio Paz e ilustraciones del artista japonés Tetsuo Kitano. Fue publicado originariamente en papel en 1991 y cuenta con una edición digital de 2014 creada para su lectura en la aplicación Kindle. En segundo lugar, El Volaba es una recopilación de poemas ilustrados por niños, publicada en 2015 y reeditada en 2016. Cuenta con una versión impresa y la digital de 2017 en formato PDF, descargable gratuitamente desde la web de Alraíces. Y por último, Jugando con Octavio Paz, adopta la forma de un libro-juego, fue editado en 2014, fecha que se corresponde con el centenario del nacimiento del poeta. Editada por Invisible Arts Projects y Arts and Fun, en colaboración con el Museo del Palacio de Bellas Artes y en participación de diferentes creadores. Todos estos libros han sido editados en México. Para llevar a cabo el análisis de estas tres obras, ten en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, las características, estructura y contenido de la obra. En segundo lugar, presta atención a los paratextos, ya que en ellos radica gran parte del proceso de adaptación a un público infantil. Siguiendo a Genet, se distinguen dos tipos de paratextos. Los textos, que se sitúan fuera del objeto libro, entre los que se incluyen los catálogos de las editoriales, así como las reseñas y recomendaciones del libro en revistas, páginas web especializadas, otros espacios externos a la obra. Los peritextos, incluidos en el propio libro, entre los que cabe mencionar la cubierta, contracubierta, el lomo, las guardas, la página del título, la de créditos, el epílogo, prólogo, dedicatorias, anexos, etcétera, etcétera, así como aspectos de formato. Aunque las ilustraciones son consideradas por Genet como un paratexto más, las comentaremos independientemente dada la relevancia que poseen en la edición infantil, debido al rol que desempeñan en este tipo de adaptación de poesía. Por lo tanto, con el contenido, las tres obras seleccionadas presentan diferencias que vamos a comentar a continuación. Tanto El árbol habla como Jugando con Octavio Paz recogen una sección de textos poéticos a modo de muestrario obra lírica del autor. El árbol es una antología ilustrada, editada por Alas y Raíces, un programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Esta obra está inserta en la colección Poesía para Niños, donde se editan en formato ilustrado obras de diferentes autores mexicanos como Huerta, Enrique Ochoa, Carlos Pellicer, Isma Pineda, etc. En todas las obras de esta colección se llevan a cabo talleres con niños a partir de una selección de poemas y fragmentos poéticos del autor para realizar posteriormente una edición con ilustraciones elaboradas por los menores. En este caso, las ilustraciones del libro elegido están hechas por niños y niñas de entre 6 y 10 años de escuela primaria de dependencia en el barrio de Mixcoac,
la Ciudad de México, donde nació Octavio Paz. El libro agrupa poemas y fragmentos de poemas seleccionados por Carmen Leñero, combinados con ilustraciones infantiles. Los textos proceden de los poemarios Libertad bajo palabra, Adentro y Hacia el comienzo, además de incluir también un fragmento del inmenso poema Pasado Claro. En términos generales, se han seleccionado principalmente poemas o fragmentos líricos de temáticas relacionadas con el mundo natural, con una presencia recurrente de elementos como árboles, pájaros, jardines, etc. Por su parte, Jugando con Octavio Paz es una obra en forma de libro-juego, que recoge textos procedentes de Árbol Adentro, Libertad bajo palabra, versiones y diversiones, La Este y Águila Sol. Al igual que el anterior, predominan los textos en verso, pero se incorpora también poesía en prosa. En este caso, las temáticas son variadas y se agrupan en 5 bloques, indicados como tales dentro del propio libro. Letras, palabras y poesía, que aglutina textos relacionados con la reflexión metapoética. Calles y mundo, con temas ligados a la relación con el mundo y los otros. El hombre, que aborda la relación entre personas desde diferentes puntos de vista. Las artes, con poemas que tratan aspectos culturales, así como formas artísticas. Y, por último, la naturaleza, con poemas que nombran elementos del mundo natural. Cada sección está separada por una doble página, donde aparece el título. Voy a ver aquí un par de ejemplos. Junto con un dibujo representativo sobre un fondo de color plano que varía en cada caso. Cada vez es introducido por un breve texto explicativo sobre el contenido de la sección, con el propósito de contextualizar los poemas, acompañado de alguna fotografía o dibujo del poeta. Además, la obra en su conjunto es tratada como un libro objeto y las características se comentarán posteriormente. Aquí vemos uno de estos títulos de bloques, letras, palabras y poesía, con un fondo amarillo y dibujo, y vemos un ejemplo de otro fragmento de otro bloque donde aparece un breve texto sobre Octavio Paz explicado con una fotografía. En estos dos libros que hemos mencionado, el texto original no se ha alterado y se han seleccionado fragmentos de poemas más extensos, lo que puede considerarse una fuente de datos. Por su parte, el álbum ilustrado La Rama ofrece un caso diferente. Esta obra recoge únicamente 2 poemas, La Rama y Viento, ambos procedentes de Libertad bajo palabra. En este caso, los textos se recogen íntegramente, aunque enlazados con una secuencia de imágenes adoptando forma de álbum ilustrado. Pese a que la mayor parte de la poesía de Octavio Paz está escrita en verso libre, en este caso se han elegido 2 poemas con rima, posiblemente por considerar este procedimiento más usual en la poesía infantil y, por tanto, más atractivo para el lector al que se dirige la obra. Asimismo, ambos son poemas donde aparece el mundo natural, temática también bastante recurrente en la poesía creada específicamente para niños. Con respecto a los epitextos, es decir, los paratextos que están fuera del objeto libro, 2 de las analizadas están incluidas en colecciones destinadas específicamente a un lector infantil. El árbol habla se integra, como hemos dicho ya antes, en la colección Poesía Infantil, que agrupa de otros textos de poetas mexicanos, mientras que el árbol, publicada por una editorial especializada en literatura infantil juvenil, pertenece a la colección Reloj Verso. Aquí, con respecto al árbol, en la web de Alas y Raíces encontramos un breve texto sobre este libro, en el lado izquierdo de la diapositiva, que se corresponde con el inicio del prólogo. Se trata de un texto, como podemos ver aquí, de claro tono poético que alude a la infancia del poeta, el que da nombre al libro y la palabra. En el caso no indica explícitamente la intencionalidad del libro, en este pasaje, ni la edad del lector implícito. Ponemos también un ejemplo de una reseña externa, aquí al lado derecho de la diapositiva, que está recogida en la web del canal lector, donde se alude al doble carácter del libro en cuanto contiene una analogía poética junto con datos biográficos para contextualizar la obra del autor. A diferencia de la web de la editorial, Canal Lector lo recomienda para un destinatario infantil juvenil de 12 a 14 años. Esta sugerencia resulta llamativa y parece contradictoria con el proceso de creación de la obra, a la cuenta de que las ilustraciones han sido elaboradas por niños de 6 a 10 años, a partir de la lectura de esos mismos textos que contienen el libro. Por su parte, la información sobre La Rama, proporcionada por la editorial, indica claramente lector implícito o lector modelo de la obra, así como la intencionalidad de la colección y del libro en particular, que sería desarrollar el gusto por el género lírico y, en particular, acercarse a la obra de un gran poeta. En cuanto a la edad, se propone para un lector a partir de 10 años, mientras que el lector recomienda para niños de 9 a 11 años. Tampoco hay mucha diferencia en cuanto a la edad sugerida.
En cuanto a Jugando con Octavio Paz, la web del estudio de diseño gráfico Laboratorio de Accesibilidad, que participó en la elaboración de esta obra, destaca el carácter multidisciplinar del proyecto y lo recomienda para un destinatario de 10 a 12 años. Entre otras reseñas de la web, podemos destacar una nota de prensa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que se comenta la obra, destacando su voluntad de acercar a los niños a la poesía de Octavio Paz, de manera lúdica, así como compromiso pedagógico de la obra. También saluda al doble destinatario, infantil y adulto, considerando que la pueden leer tanto los niños como los padres, y al propósito de celebrar el centenario del nacimiento del poeta. En cuanto a los peritextos, es decir, los paratextos que están dentro del propio objeto libro, el árbol habla y la rama, que vemos aquí en el lado izquierdo de la imagen, tienen una cubierta, digamos, sobria, con una ilustración de forma cuadrangular por un fondo de color liso. En el lado, tanto las letras del título como el recuadro que marca la imagen de la cubierta se combinan armónicamente con los colores de la ilustración, que representan árboles y hojas con pájaros en sus ramas. El título, por un lado, la imagen de cubierta, que quería anticipar la práctica de la naturaleza como hilo conductor, como la palabra poética. Además, contiene un subtítulo que indica explícitamente el lector ideal, Octavio Paz para niños. Por su parte, la contracubierta, que vemos aquí también, recoge una foto del poeta en un libro a la sombra de unos árboles, acompañada por unos versos que hablan de la poética como forma de ver el mundo. Por su parte, la cubierta de la rama contiene una ilustración cuadrada con tonalidades marrones y tostadas que representan un conjunto de edificios, un árbol sin hojas y a su lado una figura humana que sostiene una rama y en la otra una nube. El título de la obra aparece en letras blancas en la parte inferior de la ilustración y más abajo se sitúan los nombres del autor y del ilustrador. Aquí vemos que ambos creadores aparecen al mismo nivel, lo cual anticipadamente puede dar pistas sobre la relevancia de la ilustración y la condición de algún ilustrador. Por lo tanto, no hay ninguna referencia explícita en la cubierta al desarrollo de la obra y la integralidad de la edición. Pero Jugando con Octavio Paz, que vemos aquí en el lado derecho, la cubierta, contracubierta y lomo son de color azul claro. El título está escrito con letras de diferentes colores y con tipografías variadas, destaca por su tamaño el apellido del poeta. Se encuentra también en el centro una fotografía de Octavio Paz niño, que tiene su correlato en la imagen del poeta adulto en la contracubierta. Asimismo, la parte inferior contiene un fragmento de un conocido poema que adopta una forma ondulante, no sé si se puede leer aquí dice en la cubierta, sombras, el mundo niño y el mundo crece, está un poco transformado, digamos. Aludiendo implícitamente a un potencial lector infantil. La contracubierta otros fragmentos poéticos de distintos textos que se distribuyen con diferentes colores y tipografías en torno al foto del autor, así como una serie de letras sueltas que se acumulan en la parte inferior de la contracubierta. En este caso, y a diferencia de las anteriores, los colores vivos y el juego con la tipografía se alejan del estilo más sobrio que solemos asociar con los libros de poesía. Así se hace referencia explícita al juego como forma de acercamiento a la poesía y se destaca la figura del poeta. Los elementos indicados apuntan también a un destinatario infantil. Por otra parte, tanto el árbol habla como Jugando con Octavio contiene otros textos relevantes. El primero presenta, es decir, el árbol habla, con una imagen a modo de celosía que evoca las ramas entrelazadas de un árbol continuando con el motivo de la cubierta. La página del título aporta datos importantes. Se trata de una recopilación de poemas y fragmentos de poemas de Octavio Paz, seleccionados por Carmen Leñero, y se señala la autoría infantil de las ilustraciones, uno de los aspectos más característicos de esta edición. Logra contener también la cita de Rilke, fotografías de Octavio Paz, un índice, un prólogo, un epílogo y un aspecto interesante que son cartas infantiles dirigidas a Octavio Paz y a su esposa. Al final se nombra a todos los niños y niñas que han participado en la edición, detalla las ilustraciones que han elaborado y otras funciones desempeñadas. Asimismo, se especifica la procedencia de cada uno de los poemas, los créditos de las fotografías y finalmente se recogen otros títulos de la colección. La obra contiene, por tanto, una importante cantidad de paratextos que desempeñan diferentes funciones. Vemos aquí, en primer lugar, algunos fragmentos del prólogo escrito por Carmen Leñero. En el prólogo se presenta la obra a partir de la vocación de la infancia del poeta, su vinculación con la naturaleza,
a través de los árboles, enlazando una vez más con la información aportada por la cubierta. La vocación del poeta niño debe contribuir potencialmente de cara al lector a la figura de Octavio Paz. Además, se hace referencia al despertar de la vocación literaria en este autor, se intenta definir su poesía y se enfatiza su importancia como poeta relevante de la literatura mexicana. Leemos estos fragmentos que se he dado como ejemplo. Sobre la infancia del poeta, leemos: Octavio Paz trepaba la higuera de su jardín en Mixcoac para disfrutar a su del mundo. Encaramado en el agua como en el mástil de un navío, surcaba un cielo de imágenes nunca vistas, e inventaba cómo nombrarlas. Soñaba que él y la higuera eran uno mismo. Sobre la enramada, mientras dormía con los ojos abiertos y soñaba en voz alta, el pequeño Octavio Paz supo que dedicaría su vida a dibujar con palabras. Más abajo tenemos también un pequeño texto, un momento sobre la poesía de Octavio Paz. Los poemas quieren que los lectores veamos lo que somos capaces de ver todos los días. Vamos a aceptar en el momento preciso en que leemos la realidad que sus palabras despiertan. ¿Cómo lo logra? Ante un encantamiento rítmico creado por los versos. Un poeta ve aquí y ahora, y lo que ve es una revelación, que solo diminuto guardó en la burbuja del instante. No cuentan lo que pasó, ni inventan lo que pasará. Hablan de lo que sucede siempre en cualquier parte. Cuentan lo que un niño trepado en una higuera descubre del mundo a su puesto de vigilia. Esa que observa con la inteligencia del corazón y con la sabiduría de las palabras. De esa aventura nos hablan los poemas. Respecto a la relevancia de Octavio Paz, podemos leer aquí, por ejemplo, Octavio Paz, uno de los poetas más asombrosos de nuestro país, junto con Sor Juana Inés de la Cruz y Ramón López Velarde. Por otra parte, el prólogo está escrito marcadamente poético, recurriendo al lenguaje metafórico para definir la experiencia de la lectura de la producción poética. Por ejemplo, se lee: es el impulso de surgir una frase de verso, de soltar una flecha de palabras y luego otra que la persiga. Como abajo, tantos poemas de paz son árboles que crecen en nuestra conciencia. Su tronco une el cielo y la tierra, lo que flota arriba y lo que se hunde abajo, como un puente o un río de electrones, como un hilo de lluvia o un relámpago. Simplemente se observa cómo el yo que habla en este texto, en este prólogo, se dirige expresamente a un tú. Le pregunta si escribe poesía y al final le invita directamente a adoptar un rol activo, creando sus propias ilustraciones o poemas como respuesta a la lectura. Se apela así al destinatario potencial del libro como lector de poesía, pero también como alguien capaz de convertirse a su vez en creador poético. Leemos aquí unos ejemplos también. ¿No te sorprende el ritmo en que ocurre todo? Tú, querido lector querido, ¿has escrito versos alguna vez? ¿Quieres ver cómo actúan estos versos? Sí. ¿Quieres ver lo que te van a pasar? Dibuja si quieres y recuerda que tú tienes la última palabra. En resumen, este prólogo pretende despertar el interés del lector por la figura y la obra de Octavio Paz, contribuye a crear expectativas y sobre todo una disposición favorable hacia la lectura de poesía, así como asumir un rol activo en la interpretación y respuesta al texto. Al mismo tiempo, establece un cierto tipo de lector implícito que, aunque infantil, debe ser una competencia lectora literaria y posiblemente está habituado ya a la lectura de estos libros. El prólogo se complementa con un epílogo escrito por Felipe Garrido que sintetiza la vida y trayectoria de Octavio Paz. Además de aportar datos biográficos, se parte de la infancia del poeta, prestando especial atención al inicio y desarrollo de su vocación, hablando así directamente de la lectura infantil. De este modo, el prólogo pretende contribuir a la culturización y formación literaria del lector, aportando informaciones para conocer por la figura de Octavio Paz y presentándolo implícitamente como modelo a seguir, subrayando el valor del texto y el esfuerzo por conseguir los propios sueños. Y leemos también aquí unos ejemplos. Sobre la vocación poética de Octavio Paz, el pequeño Octavio comenzó a soñar, comenzó a imaginar sus fantasías y a decir en voz alta lo que ve, lo que le enseñaba, las oraciones, la historia, los cuentos, los versos. Más abajo, sobre Octavio Paz como modelo, leemos: desde muy temprano y a lo largo de su vida, Paz dedicó todo su esfuerzo y su energía a hacer cuanto hiciera falta para cumplir lo que soñó en la idea, hacerse el mejor poeta. Había todo el sueño de ser desde niño, adolescente, a lo largo de toda su vida. Se esforzó para lograrlo, siguió el consejo que cierra uno de sus libros, Águila o Sol. Son palabras que piden un renglón aparte. Merece lo que sueñas. Perdón, he pasado aquí de... En los periodos restantes de esta obra es especialmente interesante la selección, donde se recogen cartas escritas e ilustradas por niños y niñas participantes en el taller, donde se dirigen al poeta y a su esposa, poniendo comentarios personales, expresando sus preferencias, planteando preguntas, etc. Por su parte, jugando con Octavio Paz, tiene también diversos epitextos.
En primer lugar, las guardas iniciales con un fondo rojo que vemos aquí, una reflexión del poeta sobre el texto lírico presentado a modo de advertencia, mientras que las finales contienen una cita de Goethe sobre la importancia de la lectura poética de la infancia. El último texto parece dirigido más al mediador adulto que al lector infantil y, en último término, alude a la importancia de desarrollar la sensibilidad estética de los más pequeños, acercándoles a textos de calidad. Implícitamente se dan también pistas sobre la intencionalidad del libro, revelándose una intención culturizadora y de formación del gusto. El libro contiene también varias fotografías en blanco y negro del poeta intercaladas a lo largo de sus páginas, así como una breve introducción que vemos aquí, realizada por Alberto Luis Sánchez. Cita en un tono poético, pretende destacar la importancia de la poesía de Octavio Paz y subrayar su valor. No contiene ningún elemento que pueda surgir del destinatario infantil, sin que esté claro si se dirige al niño o al adulto mediador. Asimismo, tal como se ha indicado antes, se intercalan breves textos informativos como este que vemos también anteriormente sobre el autor y su obra. Al final del libro se recoge una relación de todos los textos poéticos y su procedencia, facilitando la identificación de los poemarios de los que han sido tomados. Cabe destacar también un breve glosario final que incluye tanto los nombres de los poetas citados en la obra, para identificarlos con algunos términos potencialmente desconocidos por el lector. Por otra parte, Jugando con Octavio Paz es un libro con páginas de cartón, formato habitual en textos para lectores, además de presentar características propias del libro juego, también denominado libro interactivo, libro móvil, libro anímico, que podemos englobar dentro de lo que se llama libreto. Así, en varias de sus páginas, como vemos aquí a continuación, incorporan diferentes elementos móviles que invitan a la manipulación física del objeto libre, tales como despartar horizontalmente, troquelados, una rueda que gira, que tengan sus solapas que hay que levantar y construcciones de papel o pop-up. Estos mecanismos sirven para proponer pequeños juegos como combinar diferentes sílabas para crear palabras o levantar elementos para descubrir lo que se esconde debajo, o bien recrear tridimensionalmente, como vemos aquí, elementos que están nombrados en los poemas. Vemos aquí algún ejemplo más también. Además, también se incluye en un caso, lo vemos aquí en este en el lado derecho de la imagen, un espacio en blanco para que el lector realice su propia producción como respuesta al poema. En cambio, la es notablemente diferente de las ediciones anteriores en cuanto a los parámetros, ya que no contienen ningún prólogo, epílogo ni ningún tipo de nexos. Los poemas de Octavio Paz, los dos poemas que están recogidos en esta obra, están despojados de informaciones adicionales que orienten la interpretación, que los contextualizan en relación a su creador literario. Ni siquiera se especifica el libro del que proceden los poemas. En cuanto a la tipografía, el árbol habla presenta como característica más relevante el uso del color con una doble función. El título de cada poema aparece escrito en rojo y subrayado en azul, y a su vez, dentro de los textos líricos, de nuevo el rojo puede señalar en cada caso el verso que se corresponde con la ilustración del niña que realiza. Por su parte, Jugando con Octavio, emplea a lo largo de toda la obra una tipografía muy variada, diferentes estilos de y diversos colores, que generalmente se adecuan a las tonalidades de la ilustración. De este modo, la tipografía se emplea especialmente tratándose como un elemento artístico más dentro de la composición de la página o doble página. Y aquí vemos un ejemplo en el título de una de las secciones, con unos colores en tonalidades verdes que además se amoldan al dibujo que aparece en esta doble página que inicia la sección. Por su parte, la RAA presenta una tipografía sobre donde se destaca en mayúsculas la primera palabra de cada uno de los dos poemas, como vemos aquí. En la ilustración, que es uno de los aspectos quizás más interesantes para analizar, tal como se ve en la poesía infantil actual y en concreto en las versiones adaptadas de poetas canon para niños, esta desempeña un rol fundamental. En todos los casos, el libro resultante supone la combinación de textos literarios existentes con una serie de signos visuales que interactúan con los poemas originales, incidiendo de un modo u otro en la lectura de la obra. En cuanto a la distribución de texto e imagen en la página, en el árbol habla, texto literario e imagen se encuentran disociados, es decir, situados en páginas diferentes y contrapuestas. Algo que es muy común y que facilita la lectura compartida, porque el adulto leería el texto mientras él mira la ilustración. Por otra parte, los poemas más extensos se distribuyen secuenciados a lo largo de varias páginas
intercalados con las ilustraciones correspondientes, mientras que los textos que son más breves mantienen su unidad recogida en una única página en toda la doble página, digamos. En cuanto a Octavio Paz, encontramos diferentes modalidades. Se llama disociación, lo vemos aquí en el izquierdo de la imagen, el texto e imagen se encuentran en dos páginas contrapuestas, y asociación, arriba en el lado derecho. Texto e imagen comparten página, pero se sitúan en zonas claramente diferenciadas. En algún caso podríamos hablar de conjunción, cuando los textos líricos y elementos visuales se entrelazan en la página. A veces, como observamos aquí en la fotografía, está abajo en el lado derecho, los textos literarios se superponen a los elementos desplegables o están combinados con ellos. Por ejemplo, hace unos escritos por una persona o una sola página de abrir en este. En esta obra todos los poemas mantienen su unidad, es decir, hay un texto poético por cada doble página, de modo que el paso de página implica la fragmentación de un poema. Por último, en la RAE, la ilustración principal se sitúa en una página independiente, es decir, había disociación separada del texto, mientras que el texto, comparte página con una imagen más pequeña que reproduce un fragmento de las ilustraciones grandes. Cabe destacar que los dos poemas seleccionados aparecen segmentados y enlazados con secuencias de ilustraciones a lo largo de toda la obra. Por ello, pese a que los poemas son dos, adopta la estructura propia del poema, caracterizado por la fragmentación de un único texto lírico y su organización secuenciada a lo largo del libro, intercalado con las ilustraciones. En todas las ediciones, las ilustraciones poseen características diferentes. Posiblemente el caso más interesante sea el del habla, por el hecho de que las imágenes son fruto de la creación infantil y surgen como respuesta personal a la lectura de los textos de Octavio Paz. Han sido creados por sujetos diferentes, por distintos niños y niñas, poseen una coherencia estética a medida en que en todas se aprecia claramente su autor infantil, además de caracterizarse por su colorido. En cuanto a la relación texto-imagen, la mayoría muestra un elemento narrado en el poema, aportando la descripción visual y la contextualización. Por ejemplo, se representa una niña, un árbol, etc. En ocasiones representan metáforas de forma lineal, que es muy interesante, generando imágenes de resonancia surrealista. Por ejemplo, aquí vemos las dos imágenes que aparecen se remiten al verso que está en rojo. Si ponemos el texto en pareció mi mente un árbol que decidió hacia adentro, su raíz con nervios, ramas, sus confusos fuertes pensamientos, y aparece este que vemos al lado que representa esa metáfora de manera literal. Y en otro lado, de las imágenes alude al verso: todo lo que mis manos tocan vuela. Aquí tenemos otro ejemplo diferente. En otras ocasiones nos encontramos con que se añaden metáforas nuevas a través de la ilustración. Por ejemplo, aquí en este poema se cierra los ojos y oye cantar la luz, el mediodía en tu tímpano, cierra los ojos y ábrelos, no hay nadie, ni siquiera tú mismo, lo que no es piedra es luz. Y en la ilustración vemos un pájaro que canta en el medio del libro, como si se crease la metáfora de que la luz es un pájaro. En otros casos, las imágenes expresan visualmente las emociones y sensaciones generadas por el texto. Por ejemplo, aquí la imagen es la idea de libertad, con una persona que está abierto, flotando, parece que en el vacío, en el espacio, llegando a veces casi a abstracción, como en este ejemplo. Y en algún caso también muy interesante, la imagen añade una representación visual del sujeto poético. Por ejemplo, en este poema, realmente texto en prosa, la niña que hizo esta ilustración representa en su dibujo una figura que parece que podría ser una niña mirando hacia un cielo estrellado, con lo cual el sujeto poético del texto, que es el sujeto poético adulto, se convierte en una niña como sujeto lírico del texto poético. Es una forma como de apropiación por parte de ese receptor infantil, hacer la respuesta lectora, se apropia el sujeto poético y lo convierte en una niña como ella. Por supuesto, jugando con Octavio Paz, en esta obra vemos que el estilo de la ilustración en relación con el texto varía a lo largo de la obra. Según cada imagen, combinada con las construcciones de papel, recrea el elemento central del poema, como por ejemplo su unidad, que es la imagen de la derecha, donde en mitad de la página se inserta una mariposa con más móviles, que alude a un elemento citado en los poemas. Un poema de Octavio Paz y un poema que he hecho antes. Bajo las alas de esta mariposa se insertan sendas fotografías contrapuestas de dos espacios
diferentes asociados a las respectivas voces líricas de cada uno de los textos y también a los contextos de ambos poemas. En el poema Niña, que vemos en el lado derecho, en el lado izquierdo de la imagen, los eventos pop-up hacen parecer el árbol que el texto nombra cuando empieza el poema, nombras el árbol, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo que el poema sube en la página también, al abrir dos elementos móviles, como buscar un efecto de inmersión en el universo poético. Además de introducir un elemento nuevo, puesto que si nos fijamos, en este árbol que vemos aquí en 3D, ahí arriba la cabeza de la niña, es como si ese sujeto, ese tú poético, la niña, estuviera convertida en el árbol que aparece aquí representado, el árbol del poema y el árbol recreado en 3D. En otros casos, dentro de esta obra, la imagen se limita a aportar algún motivo visual relacionado con el texto, o bien desarrolla un discurso paralelo al literario que contradice con el poema o simplemente no tiene relación directa con él, constituyendo más bien una interpretación personal del texto literario. Un caso bastante interesante lo podemos ver aquí, en la transformación del poema La calle en un cómic, siguiendo un procedimiento que también hemos encontrado en un libro diferente, el libro de también de compilación poética, Narices, Gritos, Volcanes y otros más ilustrados de la editorial Medieval, en este caso a obra de Ángel González. En este caso, el poético Octavio Paz aparece fragmentado e integrado en viñetas, sea dentro de las caras del cómic o dentro de los bocadillos, mientras que las imágenes secuenciadas crean una pequeña narración visual. También en la rama, la ilustración, con una estética que es el surrealismo, desarrolla un curso visual para ello, que presenta cierta conexión con los motivos nombrados en el texto. Los pájaros, el canto, el color amarillo, no mantiene una relación ni de redundancia ni de complementariedad con el poema, sino más bien de contrapunto, pudiendo verse como la reinterpretación personal del ilustrador. Además, las ilustraciones de todo el libro con motivos visuales que se repiten. Por ejemplo, el cielo, las flores, los pájaros, aportando así cohesión ahora y logrando unificar los dos poemas en uno. Perdón. Tenemos aquí un par de ejemplos, dos ilustraciones que corresponden a dos poemas diferentes del libro y vemos que realmente la estética es la misma, hacen los mismos pájaros, mismas cortinas o tela dando al viento, el mismo cielo, una estética, digamos, coherente que consigue que sirve para publicar esos poemas como si fuera uno solo. Pasando a conclusiones, podemos afirmar, teniendo en cuenta tanto el texto como para textos, que las tres ediciones que hemos comentado pretenden promover el gusto por la poesía y el desarrollo de la sensibilidad estética a través de la lectura de textos de calidad presentados en un formato adaptado a los gustos y capacidades de los lectores. Además, dos de las obras analizadas coinciden en reflejar claramente una voz culturizadora de formación literaria. Los epítetos comentados, prólogos, epílogos, textos informativos, fotografías, aportan información relevante, incluyendo datos biográficos para acercar la figura de Octavio Paz a los lectores infantiles, además de remitir a los textos poéticos de los que han sido extraídos los poemas. A mí se puede percibir, principalmente jugando con Octavio Paz, un propósito de rendir homenaje al autor con motivo del centenario de su nacimiento. Aunque en la LIG, la literatura infantil y juvenil, es infrecuente la inclusión de prólogos o epílogos, la relevancia de los paratextos con una evidente finalidad formativa y culturizadora se encuentra también en otras adaptaciones de poesía de autores del canon. Además, en el caso de Jugando con Octavio Paz, es evidente la dimensión lúdica, anunciada desde la cubierta y manifestada en los elementos móviles que invitan a una lectura activa y participativa, manipulando el objeto. Esta obra destaca también por la diversidad de propuestas ofrecidas para acercarse a los textos poéticos. Al mismo tiempo que se rinde homenaje al poeta, se aprende a la vez un intento de romper los estereotipos sobre la poesía, sorprender al lector, incluso de construir los poemas, jugando con ellos en el soporte del libro, por ejemplo, convirtiéndolos en cómic o combinándolos con construcciones de papel. Esto podría constituir una forma de atraer destinatarios poco habituados a la lectura de poesía. La funcionalidad formativa y de homenaje al poeta está ausente de la rama, que simplemente busca disfrutar de la poesía a través de un ilustrado
pero sin agregar informaciones que contextualicen los poemas ni detallen la biografía de su autor. A diferencia de los otros libros, ofrecen sus textos desnudos de datos biográficos y académicos de reflexiones, tan solo acompañados de las ilustraciones con las que interactúan. Este libro presenta un formato más usual en el ámbito de la LIG actual, adoptando, por tanto, una forma en que el lector infantil esté posiblemente más habituado. Como habitual en la edición de adulta para niños, los textos originales no se han reescrito para modificar su lenguaje, pero sí se han alterado en dos de sus obras, en la medida en que se extraen fragmentos de poemas notablemente más extensos. Esto constituye una forma de adaptación, podemos decir. Por un lado, se acortan los textos originales, extrayendo los fragmentos que se consideran más accesibles al lector infantil, y por otro, analizando una forma determinada dentro del objeto libro. También observamos que segmentan algunos de los poemas en unidades más pequeñas, distribuyéndose en estrofas a lo largo de varias dobles páginas, lo cual puede considerar un procedimiento de andamiaje. La propia selección y organización de los textos dentro del libro es un determinador implica una forma de hacer la poesía más accesible para ese lector, por ejemplo, ordenándolos temáticamente. O bien una transformación del texto, por ejemplo, la rama y el viento se suceden como un único poema en un ilustrado que hemos presentado. En dos de las ediciones, los caracteres desarrollan un rol importante en esta voluntad pedagógico-formativa, añadiendo información complementaria para un mejor conocimiento del autor o obra, además de indicar cuál es el lector implícito. En los tres casos, la ilustración es una pieza clave para la adaptación de los poemas para un destinatario infantil. En todos los casos, las imágenes otorgan unidad y coherencia estética a la obra, además de aportar un estilo visual. Sin embargo, raramente explican el sentido del texto o la interpretación, sino que más bien dialogan con el texto proponiendo una reinterpretación personal al ilustrador, además de transmitir un tono emocional. De los tres libros, posiblemente jugando con esta biografía, la obra propone opciones más variadas en el acercamiento a los poemas. Desarrolla un discurso visual paralelo, construye de forma sorprendente un poema de un gran autor del canon, convertirlo en un cómic, pequeños juegos combinados con la lectura, recrea en 3D lo que el texto nombra. Indudablemente, la poesía de Octavio Paz, ya para ir concluyendo, no es sencilla para un lector infantil. De hecho, los poemas recogidos en estas ediciones no se corresponden con la corriente dominante de la poesía infantil actual, caracterizada por el uso de la rima, el ritmo marcado, el predominio de la figura de ficción, el carácter lúdico y el influjo de la lírica tradicional. En este sentido, los textos seleccionados en estas obras, incluso pese a la edición de elementos lúdicos, en uno de los casos, son bastante distantes de esa poesía infantil más común, dado que en ellos predomina el verso lírico, así como un tono lírico, reflexivo y contemplativo, con una alta densidad simbólica y metafórica. La lectura de los poemas seleccionados, así como los prólogos, epílogos y otros textos informativos, requiere un nivel de competencia lectora y literaria, y posiblemente una familiarización previa con el género lírico. De hecho, los textos proponen un lector modelo de educación primaria o adolescente, siendo la rama la obra recomendada para lectores de menos edad. Por último, es interesante constatar que dos de las obras otorgan un rol activo lector implícito, jugando con Octavio propone, como hemos visto, el juego con el objeto lírico como una forma de acercarse a la poesía. Por su parte, el habla tiene interés de dar voz a los niños, a recoger sus respuestas lectoras en forma de ilustraciones y caras, invitando al lector a generar la suya propia. Con respecto a su lectura en el aula, consideramos que la rama como un poema que es idónea para una lectura tanto compartida en voz alta como individual, considerando los dos fusionados junto con las ilustraciones, vamos como todo. La lectura de Juan Octavio Paz puede presentar más complejidad para llevarla al aula debido a la diversidad de propuestas, ya que ofrece tanto la lectura de textos informativos como la lectura de poemas y el juego físico como el objeto libro, enfoques que en principio parecen corresponderse con diferentes franjas de edad. Posiblemente admitiría exploración individual de la obra, junto con la lectura y comentario compartido de diferentes pasajes tomados individualmente. Por último, el habla es una obra que invita no solo a la lectura individual o compartida de la antología, sino también a replicar el modelo, animando al alumnado a seleccionar poemas de los que aparecen aquí o versos concretos para crear sus propias ilustraciones o sus escritos después al texto. Bueno, al final he cogido aquí